El momento en que mi hija regresó de su luna de miel, su esposo apareció en mi casa con un representante legal. Me dijo que habíamos vendido la casa y que me iban a trasladar a un hogar de retiro. Sonreí y le dije, excelente, pero primero debemos pasar por la estación de policía. Están ansiosos por hablar sobre la información que les envié sobre ti. Su rostro perdió todo el color, y el notario comenzó a sudar nerviosamente. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios, y no olvides darle me gusta y suscribirte a Vientos del Pensamiento. Pero déjame explicarte cómo llegamos a este punto, porque esta historia comenzó mucho antes de que mi querido yerno Marcos decidiera jugar con mi propiedad. Mi nombre es Elena Martínez, y a los 68 años, pensé que había experimentado todo lo que la vida tenía para ofrecer. Me quedé viuda hace 2 años cuando mi esposo Jaime falleció de un infarto repentino, dejándome sola en nuestra casa de 3 habitaciones en el barrio Las Flores de Guadalajara. Una casa que él había pagado centavo a centavo con su trabajo como mecánico automotriz durante 3 décadas. La familia no se trata de sangre, se trata de quien nunca te abandona. Mi única hija, Sofía, se había mudado conmigo después de la muerte de su padre. Es solo temporal, mamá, me había dicho con esa sonrisa que usaba cuando quería algo. Marcos está entre trabajos en este momento, y necesitamos ahorrar para nuestro propio lugar. Marcos Díaz, mi yerno, era un hombre de 45 años con una sonrisa de vendedor y ojos que nunca se quedaban quietos. Trabajaba en una agencia de seguros donde, según él, era un ejecutivo de cuentas senior. Nunca entendí completamente qué significaba eso, pero parecía importante porque siempre usaba trajes y estaba al teléfono hablando de clientes y comisiones. Los primeros meses después del funeral fueron difíciles para todos. Sofía lloraba a menudo, y Marcos intentaba ser reconfortante, ayudándome con las cuentas y el papeleo que Jaime siempre había manejado. Déjeme ayudarla con eso, señora Martínez, decía. Los documentos bancarios y los asuntos financieros pueden ser confusos para las mujeres. Ah, sí, porque aparentemente tener ovarios impide sumar y restar. Pero en ese momento, ahogada en mi dolor, agradecí la ayuda. Qué ingenua fui. Durante esos meses, Marcos se convirtió en mi asistente financiero no oficial. Me ayudaba a pagar las cuentas, a entender los estados de cuenta bancarios, e incluso a organizar los documentos de herencia. Todo está en orden, señora Martínez, me decía cada vez que preguntaba por los papeles. No se preocupe por nada. Fue 3 meses después del funeral cuando Marcos me pidió que firmara algunos documentos de actualización bancaria. Es rutina, explicó, colocando los papeles frente a mí mientras tomaba mi café matutino. Solo están actualizando la información después del fallecimiento del señor Jaime. Firmé sin leer. Otra decisión que me perseguiría más tarde. Las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Marcos comenzó a recibir llamadas extrañas a horas inusuales, siempre saliendo al patio para hablar en voz baja. Sofía se volvió más nerviosa, saltando cada vez que sonaba el teléfono. Y yo, bueno, seguí cocinando para 3, limpiando para 3, y preguntándome por qué me sentía como una extraña en mi propia casa. Fue entonces cuando llegó el día de la boda de mi sobrina Ana, una celebración familiar que debería haber sido alegre pero resultó ser el día en que mi mundo se derrumbó por completo. Marcos había estado especialmente ansioso esa semana, haciendo llamadas susurradas y reuniéndose con hombres en trajes baratos que venían a la casa cuando creía que estaba durmiendo la siesta. Pero a los 68 años, aprendes a dormir con un ojo abierto. El día de la boda, cuando regresamos a casa después de la recepción, esperaba una tarde tranquila mirando fotos y comentando lo hermosa que se veía Ana. En cambio, encontré a Marcos esperándome en la sala, acompañado por un hombre bajito con un maletín de cuero gastado. Señora Martínez, dijo Marcos con esa sonrisa que ahora reconozco como puro engaño. Este es el licenciado Pérez. Tenemos algunas buenas noticias. El licenciado Pérez era un notario público que parecía haber salido de una oficina gubernamental de los años 70. Corbata mal anudada, lentes torcidos, y esa actitud de superioridad que algunos hombres adoptan cuando piensan que están hablando con una anciana desorientada. Señora Martínez, dijo sin levantarse de mi propio sofá. Su yerno ha encontrado una excelente solución para sus problemas financieros. Mis problemas financieros. Esa fue la primera sorpresa. Que yo supiera, no tenía problemas financieros. Jaime me había dejado bien provista, con la casa pagada y ahorros suficientes para vivir cómodamente. Marcos se inclinó hacia mí con esa expresión condescendiente que ahora me hacía hervir la sangre. Señora Martínez, hemos vendido la casa. Hay un hogar de asistencia muy bonito donde estará mucho mejor cuidada. Ya no tendrá que preocuparse por nada. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Vendida, mi casa, mi hogar, el lugar donde había criado a Sofía.
donde Jaime y yo habíamos construido nuestra vida juntos. Pero entonces recordé algo que Marcos no sabía que yo sabía. Recordé las carpetas que había encontrado escondidas debajo de su cama cuando limpiaba. Recordé las fotos que había tomado con el teléfono que Sofía me había regalado para emergencias, y recordé la llamada que había hecho esa misma mañana a la estación de policía. Fue entonces cuando pronuncié las palabras que convirtieron a Marcos de cazador en presa. Perfecto. Pero primero pasemos por la estación de policía. Están muy interesados en lo que les envié sobre usted. La transformación en su rostro fue instantánea. El color se desvaneció como el agua por un desagüe, y sus ojos pasaron de confiados a aterrorizados en menos tiempo del que toma decir fraude. Pero esta historia apenas está comenzando. El silencio que siguió a mis palabras fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Marco se quedó paralizado, como esos animales que se hacen los muertos cuando sienten peligro. Excepto que él no se estaba haciendo el muerto, se estaba muriendo de miedo. ¿Qué quiere decir, señora Martínez?, tartamudeó. Y por primera vez desde que lo conocía, esa sonrisa de vendedor había desaparecido de su rostro. El licenciado Pérez miró entre nosotros dos como un espectador en un partido de ping-pong, claramente sin entender lo que estaba sucediendo. El pobre hombre no sabía que había venido a ser testigo de mi pequeña obra de teatro. «Ay, Marcos», dije con esa voz dulce que usaba cuando Sofía era pequeña y había hecho alguna travesura. «¿No les contaste a tus amigos en la oficina del notario sobre tu pequeño negocio paralelo?» Me levanté de mi silla favorita, aquella donde Jaime solía sentarse a leer el periódico, y caminé hacia la cocina con toda la calma del mundo. «¿Alguien quiere café? Esto va a tomar un tiempo». «Mamá», apareció Sofía desde el pasillo, visiblemente nerviosa. Había estado escondida, esperando a que el negocio terminara para aparecer con su actuación de hija preocupada. «¿Qué está pasando? Marcos dice que todo está arreglado». «Ah, mi dulce e ingenua Sofía», o tal vez no tan ingenua. En los últimos meses, había notado cómo evitaba el contacto visual, cómo sus abrazos se habían vuelto mecánicos, cómo preguntaba con demasiada frecuencia sobre mis asuntos financieros. «¿Todo arreglado?», repetí, vertiendo agua en la cafetera. «Sí, mi querida, tu esposo tiene razón. Todo está muy arreglado, especialmente desde que descubrí las pólizas de seguro falsas». Esta vez fue Sofía quien palideció. «Bingo, así que ella sí sabía». Marcos se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control. «Señora Martínez, creo que hay un malentendido. Las pólizas que vendí son completamente legítimas». ¿Tu empresa? Lo interrumpí, regresando a la sala con una sonrisa que habría hecho orgulloso a un tiburón. ¿Te refieres a Seguros Estrella del Pacífico? Porque resulta que esa empresa quebró hace 6 meses. Muy interesante que siguieras vendiendo sus pólizas después de eso. El licenciado Pérez se enderezó en su asiento. «Disculpe, señora, pero, ¿de qué está hablando?» «Licenciado Pérez», dije con mi voz más educada. ¿Sabía usted que el señor Díaz ha estado estafando a personas mayores con pólizas de seguro que no existen? ¿Sabía que ha estado cobrando primas durante meses por seguros que nunca pagarán un peso si algo sucede? Los ojos del notario se movieron nerviosamente entre Marcos y yo. Era como ver a alguien darse cuenta de que había pisado un hormiguero. Eso no puede ser cierto», murmuró Pérez. «Oh, pero sí lo es», dije, sacando las copias que había hecho esa mañana de mi bolso. «Tengo aquí los recibos que Marcos les dio a la señora Luisa de la esquina, al señor Blanco del mercado, y a al menos otras 15 personas en el vecindario. Todos mayores de 60 años, todos confiando en que su seguro de vida los protegería». Marcos estaba sudando ahora, y no era por el calor. «Usted no entiende, señora Martínez. Es complicado. Los papeles están en proceso». «¿En proceso?», me reí, pero no había nada alegre en ese sonido. «Marcos, querido, llamé a Seguros Estrella del Pacífico esta mañana. ¿Sabes qué me dijeron? Que cerraron en febrero. ¿Y sabes qué más me dijeron? Que ya habían reportado el nombre Marcos Díaz a las autoridades como alguien que siguió usando su licencia después de que la empresa quebrara». Sofía se hundió en el sofá como si le hubieran cortado las cuerdas. «Me dijiste que todo era legal», susurró. «Lo es», estalló él, pero su voz sonaba menos convincente por momentos. «Estoy trabajando con otras empresas. Las pólizas serán transferidas». «¿A qué empresa, Marcos?», pregunté, saboreando cada palabra. «Porque según mi investigación, no has trabajado para ninguna compañía de seguros durante 8 meses. De hecho, según tu exjefe, te despidieron por, como él dijo, discrepancias en los informes de ventas». El licenciado Pérez ya estaba guardando sus papeles. Era un hombre que claramente sabía cuándo era momento de huir. «Señora Martínez, yo no sabía nada de esto». «Tranquilo, licenciado», dije con genuina amabilidad. «Usted no tiene la culpa,
pero me temo que la venta de mi casa tendrá que esperar indefinidamente. Marcos se levantó bruscamente. No puede hacer esto. Los documentos ya están firmados. ¿Los documentos que me hiciste firmar diciéndome que eran actualizaciones bancarias? Sonreí dulcemente. Marcos, querido, tengo 68 años. No soy estúpida. Esos papeles están firmados con el nombre Elena Sánchez, no Elena Martínez, una firma que cualquier juez reconocería como falsificación. El rostro de Marcos pasó por varios colores, rojo de ira, verde de náuseas y, finalmente, blanco de terror puro. Además, continué, disfrutando cada segundo, resulta que mi querido Jaime fue más previsor de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Antes de morir, puso la casa en un fideicomiso. No se puede vender sin la aprobación de 3 abogados diferentes y un juez, algo que ustedes habrían sabido si hubieran contratado a un notario de verdad en lugar de... Miré al licenciado Pérez con lástima. Bueno, al primero que encontraron dispuesto a no hacer preguntas. Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta, un sonido que cayó en el silencio como una bomba. ¿Esperan a alguien?, preguntó el licenciado Pérez, nervioso. Ah, sí, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Deben ser los agentes Martínez y González. Les dije que vinieran alrededor de esta hora. Marcos se levantó tan rápido que volcó la mesa de centro. No puede hacer esto. Marcos, dije, poniendo mi mano en el picaporte, querido, ya lo hice. Y fue entonces cuando abrí la puerta, sonriendo a los 2 policías que esperaban afuera. Mientras detrás de mí, el mundo de Marcos comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes en un huracán, pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Los agentes entraron a mi sala como si fuera lo más natural del mundo. El agente Martínez, un hombre moreno de unos 40 años con bigote bien cuidado, me saludó educadamente. La agente González, una mujer joven con cabello corto y mirada inteligente, llevaba una carpeta bajo el brazo que inmediatamente captó la atención de Marcos. Señora Martínez, dijo el agente Martínez, recibimos su llamada. Estas son las personas de las que nos habló. Marcos había retrocedido contra la pared como si quisiera desaparecer en el papel tapiz. Sofía se había puesto de pie, pero parecía no saber si correr hacia la puerta o esconderse detrás del sofá. Agentes, dije con mi mejor voz de abuela preocupada, permítanme presentarles a mi yerno Marcos Díaz y al licenciado Pérez. El licenciado ha sido muy amable, pero me temo que mi yerno le ha mentido sobre algunos aspectos legales importantes. El licenciado Pérez inmediatamente se adelantó. Oficiales, yo no sabía nada sobre actividades ilegales. Me contactaron para una venta de propiedad que parecía rutinaria. Tranquilo, licenciado, lo calmó la agente González. Entendemos su situación. De hecho, usted no es la primera persona engañada por el señor Díaz. Marcos encontró su voz, aunque sonaba como si hubiera estado inhalando helio. Esto es un malentendido. Mi suegra está confundida. A su edad, a mi edad, lo miré con esa expresión que había perfeccionado después de 30 años de ser madre. Marcos, tengo 68 años, no 95. Mi mente está perfectamente bien, gracias. La agente González abrió su carpeta. Señor Díaz, hemos recibido varias denuncias en las últimas semanas. La señora Martínez no es la única persona que ha reportado actividades sospechosas vinculadas a su nombre. ¿Varias denuncias?, pregunté, genuinamente sorprendida. Esto era más grande de lo que había imaginado. Sí, señora, confirmó el agente Martínez. Comenzó con la señora Luisa Vázquez de la calle Reforma. Ella nos contactó cuando se dio cuenta de que el seguro de vida que había estado pagando no existía. A partir de ahí, encontramos un patrón. Marcos parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Sofía, por su parte, había comenzado a llorar silenciosamente. Mamá, susurró Sofía, yo no sabía. Marcos me dijo que eran ventas legítimas. ¿En serio, hija mía?, pregunté, incapaz de ocultar la decepción en mi voz. ¿No sabías por qué de repente tenían dinero para cenas caras y ropa nueva cuando Marcos supuestamente había perdido su trabajo? La agente González se dirigió a Marcos. Señor Díaz, necesitamos que venga con nosotros para responder algunas preguntas. Tenemos varias personas que han identificado su fotografía y documentos con su firma. No pueden arrestarme, exclamó Marcos, recuperando algo de su arrogancia. No han probado nada. No lo estamos arrestando, aclaró el agente Martínez. Todavía, pero tenemos una orden para registrar esta propiedad en busca de documentos relacionados con Seguros Estrella del Pacífico y otras empresas. Marcos palideció aún más. Si eso era posible. No pueden registrar la casa. No es mía. Exactamente, dije con satisfacción. Es mía, y les doy permiso completo para buscar todo lo que necesiten. Fue entonces cuando Sofía se levantó abruptamente. No, mamá, no puedes hacer esto. Es mi esposo, es tu familia. Me volví hacia mi hija,
sintiendo que algo se rompía dentro de mi pecho. Sofía, querida, la familia no trata de robarle la casa a su madre viuda. No te estábamos robando, gritó. Solo necesitábamos dinero. Marcos tiene deudas. ¿Y qué tipo de deudas?, preguntó inmediatamente la agente González. Sofía se dio cuenta de que había hablado de más y se tapó la boca con las manos. Marcos le lanzó una mirada que podría haber matado. No digas nada más, le murmuró entre dientes. Pero era demasiado tarde. La agente González tenía esa mirada que reconozco de las series de policías en la televisión, la mirada de alguien que acaba de encontrar una pista importante. Señora Díaz, dijo la oficial dirigiéndose a Sofía. Su esposo tiene problemas de juego. Marcos saltó como si lo hubieran electrocutado. Ella no tiene que responder eso. En realidad, sí tiene que responder, dijo el agente Martínez, especialmente si esas deudas están relacionadas con las actividades fraudulentas que estamos investigando. Sofía miró entre Marcos y los policías, claramente dividida entre la lealtad conyugal y el instinto de supervivencia. Finalmente, el instinto de supervivencia ganó. Él perdió mucho dinero en las carreras de caballos, susurró. Y después en póker en línea. Unos hombres venían a la casa exigiendo dinero. Marcos dijo que tenía un plan para solucionarlo. ¿Y el plan era estafar a personas mayores y vender la casa de su suegra?, preguntó la agente González. Era la única forma, murmuró Marcos, finalmente admitiendo la verdad. Los prestamistas dijeron que me iban a matar si no pagaba. Necesitaba dinero rápido. El agente Martínez sacó sus esposas. Marcos Díaz está detenido por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero de personas mayores. Mientras le leían sus derechos, Marcos me miró con odio puro. Esto no termina aquí, vieja entrometida. Tengo amigos. Te vas a arrepentir. Pero no me inmuté. De hecho, sonreí. Marcos, dije mientras los agentes se lo llevaban, querido, creo que no entiendes la situación. Tú eres el que se va a arrepentir. Porque había algo que ni Marcos ni Sofía sabían, algo que había descubierto esa misma mañana cuando revisé las cuentas bancarias que Jaime me había dejado. Mi difunto esposo había sido más inteligente de lo que ninguno de nosotros había imaginado. Y mañana, cuando se abrieran los bancos, todos íbamos a descubrir exactamente qué tan inteligente había sido. Pero esa revelación tendría que esperar hasta que terminara de lidiar con mi hija. Después de que se llevaran a Marcos, la casa se quedó en un silencio tan pesado que hasta los grillos afuera parecían estar conteniendo la respiración. Sofía se había dejado caer en el sofá, llorando de una manera que no había visto desde que tenía 5 años y se había caído de su bicicleta. El licenciado Pérez había escapado en cuanto los policías le dijeron que era libre de irse, murmurando algo sobre verificar mejor a sus clientes y nunca más mezclar dinero con favores familiares. El pobre hombre no tenía idea de que había estado a punto de participar en una estafa que involucraba mucho más que una simple venta de casa. Mamá, sollozó Sofía, ¿cómo pudiste hacer esto? Es mi esposo, el padre de mis futuros hijos. Ah, sí, los futuros hijos. Otro tema que tendríamos que discutir. Sofía, dije, sentándome a su lado pero manteniendo cierta distancia, ¿de verdad creías que no me iba a dar cuenta? ¿Pensaste que era tan tonta como para no ver que me estaban robando? No te estábamos robando, insistió, limpiándose la nariz con el dorso de la mano como cuando era pequeña. Marcos tenía un plan. Iba a invertir el dinero de la casa y después te iba a dar tu parte. Me reí, pero no había humor en ese sonido. Mi parte de mi propia casa. Tú no entiendes, dijo, levantándose bruscamente y caminando hacia la ventana. Marcos estaba desesperado. Esos hombres lo amenazaron. Dijeron que le iban a romper las piernas si no pagaba. ¿Y pensaste que la solución era que yo perdiera mi hogar? Sofía se volteó hacia mí, y por primera vez vi algo en sus ojos que me rompió el corazón. No era arrepentimiento, era resentimiento. Ya viviste tu vida, mamá. Ya tuviste tu tiempo con papá, tu casa, tu familia feliz. Yo apenas estoy empezando. ¿Era mucho pedir que me ayudaras a construir mi futuro? Las palabras me golpearon como bofetadas. Ya viviste tu vida, como si a los 68 años ya estuviera muerta. Sofía, dije muy despacio, tratando de controlar la ira que me subía por la garganta. Ayudarte habría sido prestarte dinero si me lo hubieras pedido honestamente. Lo que ustedes planearon fue robarme todo lo que tengo y mandarme a un asilo para que no estorbara. El asilo era bonito, protestó. Marcos lo investigó. Tenían actividades. ¿Y Marcos lo investigó? La interrumpí. ¿El mismo Marcos que ha estado estafando ancianos en todo el barrio? Ella quedó callada, pero pude ver en su cara que estaba buscando alguna forma de justificar lo injustificable. Mija, dije con más paciencia de la que sentía, siéntate. Necesitamos hablar de varias cosas. Regresó al sofá, pero se sentó lo más lejos posible de mí, como si yo fuera la villana en esta historia. Primero, comencé,
quiero que sepas que tu papá dejó instrucciones muy específicas sobre esta casa. No se puede vender, transferir o hipotecar sin la aprobación de 3 abogados diferentes y un juez. Y eso solo después de que yo muera. Sofía me miró confundida. Pero Marcos dijo, Marcos mintió, la interrumpí. Los documentos que me hizo firmar eran falsos. Los papeles que le mostró al notario eran falsos. Todo era falso, Sofía. Pero necesitábamos el dinero, explotó, perdiendo finalmente la paciencia. ¿Para qué?, pregunté, perdiendo finalmente la mía. ¿Para pagar las deudas de juego de tu marido? ¿Para que él pudiera seguir apostando nuestra herencia familiar en caballos y póker? Sofía comenzó a llorar otra vez. Él prometió que iba a dejar de apostar. Dijo que solo necesitaba un golpe de suerte. Sofía, amor mío, dije usando ese tono que había perfeccionado durante 38 años de ser su madre, los jugadores siempre dicen eso. Siempre necesitan una más para arreglar todo. Me levanté y fui al mueble donde Jaime guardaba sus documentos importantes. Saqué una carpeta que había estado revisando esa mañana antes de que llegaran mis invitados. Además, dije, regresando con la carpeta, ¿hay algo más que debes saber? Abrí la carpeta y saqué un sobresellado con el logo del banco. Tu padre no solo protegió la casa, también protegió nuestros ahorros. Sofía se enderezó, secándose las lágrimas. ¿Qué quieres decir? Jaime abrió una cuenta separada hace 3 años, poco antes de que se enfermara. Una cuenta que Marcos jamás supo que existía. Sonreí, recordando a mi astuto esposo. Resulta que tu papá no confiaba completamente en tu marido desde el principio. Eso no puede ser cierto. Papá adoraba a Marcos. Tu papá era educado con Marcos, la corregí. Hay una gran diferencia. Saqué los estados de cuenta y se los mostré. Sofía se quedó con la boca abierta al ver las cifras. Mamá, esto es más de 2 millones de pesos. Confirmé. Dinero que tu papá ahorró sin decirle a nadie, ni siquiera a mí. Dinero que está en una cuenta que solo yo puedo tocar y que después de mi muerte irá directamente a ti. Pero solo si cumples ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó. Y pude ver cómo calculaba mentalmente cuánto dinero representaban esas cifras. Que te divorcies de Marcos Díaz antes de cumplir 40 años y que jamás te cases con alguien que tenga antecedentes penales o problemas de ludopatía. Sofía se quedó completamente inmóvil. Papá no pudo haber hecho eso. Tu papá era mecánico, no tonto, dije. Él vio las señales mucho antes que yo. Los préstamos constantes que Marcos me pedía para emergencias, las mentiras sobre su trabajo, la forma en que evitaba hablar de finanzas. Puse todos los documentos de vuelta en la carpeta y me senté frente a mi hija. Sofía, tienes una decisión que tomar. Puedes seguir casada con un hombre que acaba de ser arrestado por estafar ancianos y que te convenció de traicionar a tu propia madre. O puedes divorciarte, reconstruir tu vida y heredar suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tus días. No puedo divorciarme de Marcos, susurró. Yo lo amo. ¿En serio?, pregunté. ¿Amas al hombre que te convenció de robarle a tu madre viuda? ¿Al hombre que puso en peligro nuestro hogar familiar para pagar deudas de juego? Sofía se quedó callada, pero pude ver la guerra interna en sus ojos. El amor contra la realidad, el corazón contra la lógica. Tienes tiempo para pensarlo, dije levantándome, pero no mucho tiempo, porque hay algo más que no sabes sobre las actividades de tu marido. Caminé hacia la ventana y vi que ya había anochecido completamente. Mañana va a ser un día muy interesante. ¿Qué más?, preguntó Sofía con voz pequeña. Mañana vas a descubrir que la estafa de los seguros era solo el principio. Marcos ha estado muy ocupado estos últimos meses, porque esa tarde, mientras los policías revisaban la casa, había escuchado al agente Martínez mencionar algo sobre otras investigaciones en curso y conexiones con lavado de dinero. Mi yerno no era solo un estafador de poca monta, era parte de algo mucho más grande. Y mañana todos lo íbamos a descubrir. A las 6 de la mañana siguiente, mi teléfono sonó como campana de iglesia. Era demasiado temprano para una llamada social, lo que significaba que eran noticias importantes del tipo que hacen que una se despierte completamente de golpe. Señora Martínez, era la agente González. Necesitamos hablar con usted lo antes posible. Hemos descubierto algunas cosas sobre su yerno que, bueno, es mejor explicárselas en persona. 1 hora después estaba sentada en la comisaría tomando café que sabía a agua sucia, mientras la agente González abría una carpeta tan gorda que podría haber sido un directorio telefónico. Señora Martínez, comenzó, cuando arrestamos a su yerno ayer, encontramos en sus pertenencias algo que nos llevó a una investigación mucho más amplia. ¿Más amplia? ¿Cómo? La agente sacó fotografías de la carpeta. Eran imágenes de documentos,
cheques y lo que parecían ser listas de nombres y direcciones. Su yerno no estaba trabajando solo. Es parte de una red que se dedica a estafar específicamente a personas mayores en toda la región. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Cuántas personas? Hasta ahora hemos identificado a 57 víctimas, todas mayores de 60 años. Todas perdieron entre 200,000 y 500,000 pesos cada una. Las fotografías mostraban rostros familiares, señores del mercado donde yo compraba, damas de la iglesia donde iba los domingos, vecinos que había conocido por años. Dios mío, murmuré. Todo este tiempo Marcos estuvo cazando víctimas en su propio barrio. Confirmado, dijo la agente González. Usaba su relación con usted para ganarse la confianza de otros. Si la señora Martínez confía en mí, les decía, ustedes también pueden confiar. Me sentí físicamente enferma. No solo me había traicionado a mí, había usado mi nombre para traicionar a toda mi comunidad. Pero hay más, continuó la agente. Los registros que encontramos en su teléfono muestran que recibía órdenes de alguien más, alguien que coordinaba todas las estafas y se quedaba con el 70% de las ganancias. ¿Quién? Estamos investigando, pero creemos que es alguien que conoce bien el barrio, alguien que sabía exactamente a quién dirigirse y cómo. Regresé a casa con la mente dando vueltas. 57 personas, familias destruidas, ahorros de toda una vida perdidos, y todo porque mi yerno había decidido que robar era más fácil que trabajar. Sofía estaba en la cocina cuando llegué, preparando café como si fuera un día normal, como si su esposo no estuviera en la cárcel esperando ser procesado por delitos federales. ¿Cómo está Marcos?, preguntó sin levantar la vista. Marcos va a estar en la cárcel por mucho tiempo, le dije, sentándome en mi lugar habitual en la mesa. No puede ser tan grave, dijo Sofía. Tu marido estafó a más de 50 personas. Robó los ahorros de toda una vida a familias enteras. No es tan grave, es devastador. Finalmente me miró, y vi que tenía ojeras profundas. Era obvio que no había dormido. Él me dijo que solo había vendido algunos seguros sin licencia, que era un problema menor. Marcos te ha mentido sobre todo, mi hija, desde el principio. Se sentó frente a mí, y por primera vez desde que era adolescente, parecía realmente asustada. Mamá, ¿qué va a pasar conmigo? Yo firmé algunos de esos papeles. Marcos me dijo que eran formularios normales, pero si eran parte de la estafa, ahí estaba la verdadera razón de su pánico. No era preocupación por Marcos ni culpa por traicionarme. Era miedo de ir a la cárcel. ¿Qué papeles firmaste?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Formularios para el banco. Marcos dijo que necesitaba mi firma como testigo para algunos préstamos que estaba procesando para clientes. ¿Préstamos para clientes?, asintió miserablemente. Él me dijo que era parte de su trabajo, que los bancos requerían testigos de la familia para aprobar ciertos tipos de préstamos. Santo Dios, mi hija había sido cómplice sin saberlo. O tal vez sí sabía. Ya no estaba segura de nada cuando se trataba de Sofía. ¿Cuántos de esos formularios firmaste? No sé, tal vez 15 o 20 durante los últimos 6 meses. 20 formularios, 20 familias potencialmente estafadas con la firma de mi propia hija como testigo. Sofía, dije muy cuidadosamente, necesitas conseguir un abogado hoy. ¿Un abogado? Pero yo no hice nada malo. Querida, fuiste cómplice en una operación de estafa masiva. Aunque no hayas entendido lo que estabas haciendo, tu firma está en documentos fraudulentos. Las lágrimas comenzaron otra vez, pero esta vez eran diferentes. Estas eran lágrimas de terror genuino. Mamá, ayúdame. No puedo ir a la cárcel. No sobreviviría. La miré a mi hija, esta mujer de 38 años que acababa de darse cuenta de que sus decisiones tenían consecuencias reales, y sentí algo que no había sentido en años, lástima genuina. Te voy a ayudar, dije finalmente, pero bajo mis condiciones. Lo que sea, haré lo que sea. Primero, vas a cooperar completamente con la policía. Vas a contarles todo lo que sabes sobre las actividades de Marcos. Segundo, vas a iniciar los trámites de divorcio inmediatamente, antes de que termine la semana. Sofía se quedó callada, procesando las opciones. Y tercero, continué, vas a ir conmigo a visitar a cada una de las personas que Marcos estafó en nuestro barrio. Vas a mirarlas a los ojos y pedirles perdón. Mamá, eso es humillante. Sofía, la interrumpí, la humillación es lo de menos. Tu esposo destruyó la confianza que esta comunidad tenía en nuestra familia. Vamos a pasar el resto de nuestras vidas reconstruyendo esa confianza. Se quedó callada por un largo momento, mirando sus manos. ¿Y si hago todo eso, me ayudarás con los abogados? Te ayudaré con los abogados, y también te ayudaré con algo más. Fui a mi habitación y regresé con otra carpeta que había encontrado entre las cosas de Jaime, una carpeta que ni siquiera había abierto hasta esa mañana. Tu papá era más inteligente de lo que cualquiera de nosotros sabía, dije,
poniendo la carpeta sobre la mesa. Incluso dejó un plan para protegerte a ti. Abrí la carpeta y saqué un documento legal grueso. Si alguna vez te casaste con alguien que resultara ser un criminal, tu papá estableció un fondo legal para tu defensa. Dinero suficiente para contratar a los mejores abogados del país. Sofía me miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? En serio. Pero solo si cumples con las condiciones que te dije. Mi hija tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. Está bien, mamá. Haré todo lo que me pides. Pero ninguna de las dos sabíamos que en ese momento Marcos estaba en su celda haciendo una llamada que cambiaría todo. 3 días después, cuando Sofía y yo regresábamos de nuestra tercera visita de disculpas, la señora Hernández había sido sorprendentemente comprensiva. Encontramos a un hombre esperando en nuestra puerta. No era policía. Lo supe inmediatamente, porque los policías no usan trajes de $5,000 ni relojes que brillan desde 3 cuadras de distancia. Señora Martínez. El hombre se acercó con una sonrisa que me recordó desagradablemente a la de Marcos. Demasiado pulida. Demasiado practicada. Mi nombre es licenciado Ricardo Solano. Represento los intereses de mi cliente, el señor Marcos Díaz. Sofía se tensó a mi lado. Habíamos hablado sobre la posibilidad de que Marcos contratara a un abogado, pero no esperábamos que llegara tan pronto o que se viera tan caro. Licenciado Solano, dije educadamente, ¿en qué podemos ayudarle? Me preguntaba si podríamos hablar en privado sobre la situación de mi cliente. Creo que ha habido algunos malentendidos que podríamos resolver sin involucrar más a las autoridades. Ah, ahí estaba. Marcos se estaba tratando de hacer un trato. Por supuesto, dije abriendo la puerta. Pasen, por favor. ¿Gustan café? Mientras preparaba café, observé al licenciado Solano examinar mi sala. Sus ojos se detuvieron en detalles específicos. La televisión nueva que Jaime había comprado antes de morir, las fotografías familiares en marcos de plata, el conjunto de porcelana china que había sido regalo de bodas. Era el tipo de mirada que usan los tasadores o los ladrones. Hermosa casa, comentó cuando regresé con el café. Gracias. Mi esposo y yo la compramos hace 30 años. Debe valer bastante en el mercado actual. Sofía y yo intercambiamos miradas. Esto no era una visita de cortesía. Licenciado Solano, dije sirviendo el café. ¿De qué quería hablar exactamente? Se acomodó en su asiento como si se preparara para una presentación de ventas. Señora Martínez, mi cliente me ha informado que hubo un malentendido respecto a ciertos documentos financieros. ¿Un malentendido? Sí. Marcos me asegura que usted firmó voluntariamente los papeles de transferencia de la propiedad. Dice que después cambió de opinión y decidió acusarlo falsamente para anular la transacción. Me reí. No pude evitarlo. La audacia era impresionante. Licenciado, su cliente me hizo firmar documentos diciéndome que eran actualizaciones bancarias de rutina. Los papeles de venta tenían un nombre completamente diferente al mío. Ah, sí, sobre eso, el abogado sacó una carpeta de su maletín. Resulta que hemos encontrado evidencia de que usted frecuentemente usa el nombre Elena Sánchez en documentos oficiales. Aquí tengo copias de recibos de servicios públicos, facturas médicas, incluso una tarjeta de biblioteca a ese nombre. Sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. ¿Cómo era posible que tuviera esos documentos? Esos documentos son de antes de que me casara, dije lentamente. Sánchez era mi apellido de soltera. Los cambié todos después del matrimonio. ¿Excepto cuáles? Preguntó con esa sonrisa de tiburón. Maldición. La cuenta del gas. Nunca había actualizado la cuenta del gas porque estaba a nombre de la persona que había vivido en la casa antes que nosotros, una tal Elena Sánchez. Y cuando nos mudamos, simplemente asumimos la cuenta. Jaime había dicho que era más fácil que cambiarla. También tengo aquí, continuó el abogado, testimonios jurados de 3 testigos que confirman que usted expresó interés en mudarse a un lugar más pequeño y seguro. Personas que la escucharon quejarse sobre el mantenimiento de esta casa grande. ¿Qué testigos? Pregunté. Aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Leyó los nombres de una lista. Todos eran conocidos de Marcos del trabajo, gente que yo había conocido en fiestas de la oficina y que aparentemente estaban dispuestos a mentir bajo juramento. Sofía estaba pálida. Licenciado, esto es ridículo. Mi madre nunca. Señora Díaz, la interrumpió. De hecho, su testimonio sería muy valioso para aclarar esta situación. La forma en que dijo, señora Díaz, hizo que algo frío se extendiera por mi pecho. ¿Cómo es eso? Preguntó Sofía. Bueno, usted firmó varios documentos como testigo de las transacciones de su esposo. Si estos documentos resultan ser fraudulentos, usted podría enfrentar cargos serios. Pero si usted confirma que las transacciones eran legítimas y que su madre actuó voluntariamente, la amenaza era clara como el agua. Testifica a favor de Marcos o ve a la cárcel. ¿Está amenazando a mi hija? Pregunté,
sintiendo que la ira comenzaba a hervir en mi estómago. Para nada, señora. Solo estoy explicando las opciones legales disponibles. ¿Y cuáles son esas opciones? El licenciado Solano sonrió y sacó otro juego de documentos. Mi cliente está dispuesto a retirar todos los cargos relacionados con la venta de la casa si usted está dispuesta a ser razonable. ¿Razonable con Marcos? Marcos reconoce que cometió errores en el manejo de las pólizas de seguro. Está dispuesto a hacer restitución completa a todas las personas afectadas. ¿Con qué dinero?, preguntó Sofía. Marcos no tiene dinero. Ahí es donde entra la generosidad de su madre, dijo el abogado volteándose hacia mí. Si usted acepta vender la casa voluntariamente y dar el dinero a Marcos para que haga las reparaciones necesarias, él se declarará culpable de cargos menores y probablemente solo pasará unos meses en la cárcel. ¿Y si no acepto? Si no acepta, Marcos se declarará inocente de todos los cargos. El caso irá a juicio, donde testificarán docenas de testigos sobre su comportamiento errático y su confusión mental reciente. Y por supuesto, su hija enfrentará cargos como cómplice. Ahí estaba el plan completo. Marcos había pasado 3 días en la cárcel organizando un chantaje elaborado. Si yo no le daba mi casa voluntariamente, él destruiría tanto mi reputación como el futuro de Sofía. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté, manteniendo mi voz calmada, aunque por dentro estaba temblando de ira. 24 horas. Después de eso, mi cliente presentará su declaración de inocencia y comenzaremos a preparar su defensa. El abogado se levantó, dejando los documentos en la mesa de centro. Señora Martínez, espero que tome la decisión correcta. Sería terrible ver a su familia destruida por un malentendido que se puede resolver tan fácilmente. Después de que se fue, Sofía y yo nos quedamos sentadas en silencio por un largo rato. Mamá, dijo finalmente, no puedes darle tu casa. Es extorsión. Lo es, confirmé. Pero también es muy inteligente. Marcos sabe exactamente cuáles son mis puntos débiles. ¿Qué vamos a hacer? Me levanté y fui al teléfono. Era hora de hacer una llamada que había estado postergando desde la muerte de Jaime. Vamos a llamar a alguien que conocía a tu papá mejor que nadie. Alguien que sabe exactamente qué tipo de protecciones puso en lugar para situaciones como esta. Porque resulta que Jaime no solo había sido un mecánico inteligente, también había tenido algunos amigos muy interesantes. Amigos que trabajaban en áreas donde la justicia oficial a veces no era suficiente. Era hora de que Marcos conociera el resto del plan de mi difunto esposo. La llamada que hice esa tarde fue a un número que Jaime había guardado en una libreta especial marcados ampliamente Emergencias, JR. Durante todos nuestros años de matrimonio, nunca había tenido que usarlo hasta ahora. Señora Martínez. La voz del otro lado era ronca, de alguien que había fumado demasiados cigarrillos durante demasiados años. Soy Juan Ramírez. Jaime me habló mucho de usted. 1 hora después, Juan estaba sentado en mi cocina. Era un hombre de unos 70 años, de complexión robusta, con manos que hablaban de décadas de trabajo duro. Vestía ropa sencilla, pero había algo en sus ojos que me recordó inmediatamente a Jaime, la mirada de alguien que había visto mucho y no se asombraba fácilmente. Don Jaime me pidió que la cuidara si alguna vez pasaba algo, dijo Juan, rechazando el café que le ofrecí. Me contó sobre sus preocupaciones respecto a su yerno. ¿Jaime hablaba con usted sobre Marcos? Bastante, especialmente después de que encontró algunas cosas extrañas en las cuentas familiares. Sofía, que había estado escuchando desde el pasillo, entró a la cocina. ¿Qué tipo de cosas extrañas? Juan la miró evaluativamente antes de continuar. Su papá se dio cuenta de que alguien estaba accediendo a información bancaria sin autorización. Pequeñas consultas, nada oficial, pero suficiente para saber cuánto dinero había en las cuentas. Marcos nunca tuvo acceso a nuestras cuentas, dije. No directamente, pero su papá descubrió que alguien había contratado los servicios de un investigador privado para conseguir información financiera sobre ustedes. El estómago se me hundió. ¿Cuándo? Hace 2 años, justo después de que su esposo recibiera el diagnóstico del corazón. Sofía se sentó pesadamente. Marcos sabía que papá estaba enfermo antes de que nosotros se lo dijéramos. No solo eso, continuó Juan. Jaime contrató sus propios investigadores para averiguar qué estaba planeando su yerno. Lo que encontraron no fue bonito. Sacó una carpeta delgada de su chaqueta. Marcos Díaz ha estado estafando gente desde hace 5 años. No solo aquí en Guadalajara, también en Monterrey, Puebla y Ciudad de México. Las fotografías que nos mostró eran devastadoras. Docenas de personas mayores, todas con historias similares a las de nuestro barrio, todas con la misma expresión de traición y pérdida. Es un especialista en lo que llaman estafas familiares, explicó Juan. Se casa o se junta con mujeres que tienen madres viudas con propiedades. Gana la confianza de la familia, averigua todo sobre sus finanzas y después las despoja sistemáticamente. Dios mío, susurró Sofía,
Todo nuestro matrimonio fue una estafa desde el principio. Confirmado, dijo Juan. Su papá lo sabía, por eso estableció las protecciones legales. Pero el abogado de Marcos dice que tiene testigos que van a declarar que yo actué voluntariamente. Dije, ¿cómo vamos a luchar contra eso? Juan sonrió por primera vez desde que había llegado. Señora Martínez, su esposo no solo estableció protecciones legales, también estableció protecciones, digamos, más prácticas. ¿Qué quiere decir? Jaime sabía que Marcos eventualmente trataría de chantajearla, así que documentó todo, absolutamente todo. Sacó un dispositivo pequeño de su bolsillo. Era del tamaño de una moneda, pero cuando lo encendió, llenó la cocina con el sonido de una conversación grabada. Era la voz de Marcos, clara como el día. La vieja es perfecta, confiada, sola y con suficiente dinero para cubrir todas mis deudas. Una vez que me deshaga de ella, podré empezar de nuevo en otra ciudad. La voz que le respondía era la de un hombre que no reconocí. ¿Y tu esposa? ¿Ella sabe? Sofía sospecha, pero es demasiado estúpida para hacer algo al respecto. Además, necesita el dinero tanto como yo. Estará de mi lado cuando sea necesario. Sofía se levantó bruscamente de la mesa y corrió al baño. La oímos vomitar desde la cocina. Esto es solo una de muchas grabaciones, dijo Juan calmadamente. Jaime instaló dispositivos de grabación en toda la casa después de que Marcos y Sofía se mudaron aquí. Jaime sabía todo este tiempo. Sabía, pero también sabía que usted no le habría creído sin pruebas. Marcos es muy convincente cuando quiere serlo. Sofía regresó a la cocina, pálida pero determinada. ¿Hay más grabaciones? Horas de ellas. Marcos planeando cada paso, coordinándose con sus cómplices, incluso practicando las mentiras que le diría a usted. Juan guardó el dispositivo y nos miró seriamente. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Jaime no solo quería protegerla de Marcos, quería destruirlo completamente. ¿Cómo? Su esposo era mecánico, pero también era veterano. Tenía contactos en lugares muy útiles. Contactos que han estado vigilando a Marcos desde hace 2 años, documentando cada estafa, cada víctima, cada movimiento. Sacó otra carpeta. Está mucho más gruesa. Marcos no solo estafó a 50 personas aquí en Guadalajara, estafó a más de 200 personas en 4 estados diferentes y no actuaba solo. ¿Qué quiere decir? Forma parte de una red criminal que se especializa en fraudes a personas mayores, una red que las autoridades federales han estado investigando durante 3 años. Mi sangre se heló. Las autoridades federales. Mañana, cuando Marcos presente su declaración de inocencia, va a recibir una sorpresa muy grande porque van a llegar agentes federales a arrestarlo por crímenes que ni siquiera sabe que están investigando. Juan se levantó y se dirigió hacia la puerta. Señora Martínez, su esposo me pidió que le dijera algo si alguna vez llegaba este día. Que usted es más fuerte de lo que piensa, y que él siempre confió en que cuando llegara el momento, tomaría las decisiones correctas. Después de que Juan se fue, Sofía y yo nos quedamos sentadas en la cocina procesando todo lo que habíamos escuchado. Mamá, dijo finalmente, ¿qué vamos a hacer con el ultimátum del abogado de Marcos? Sonreí, sintiendo por primera vez en semanas que tenía el control de la situación. Vamos a darle exactamente lo que está esperando. Vamos a aceptar su oferta. ¿Qué? Sofía, tranquila, mija. Tu papá me enseñó que la mejor manera de atrapar a un ratón es con queso, y Marcos está a punto de descubrir que el queso estaba envenenado desde el principio. Porque había algo que ni Marcos ni su abogado sabían, algo que descubrirían exactamente 24 horas después, cuando fuera demasiado tarde para hacer nada al respecto. El jueves a las 10 de la mañana, Sofía y yo estábamos sentadas en la oficina del licenciado Solano. Era un lugar impresionante. Pisos de mármol, muebles de cuero y ventanas del piso al techo que daban vista a la parte más elegante de la ciudad. El tipo de oficina que grita, muy caro, desde el momento en que uno entra. Marcos estaba ahí también, escoltado por 2 guardias de la prisión. Vestía un uniforme naranja que lo hacía ver pequeño y ordinario, muy diferente del hombre seguro que había aparecido en mi puerta con documentos falsificados apenas una semana atrás. Señora Martínez, dijo Marcos con esa sonrisa que ya no me engañaba. Sabía que tomaría la decisión correcta. Sí, Marcos, respondí dulcemente. Siempre tomo las decisiones correctas. A veces solo me toma un poco más de tiempo llegar a ellas. El licenciado Solano extendió los documentos sobre su escritorio de caoba. Estos son los papeles de transferencia voluntaria de la propiedad. También tengo aquí la declaración donde usted admite que actuó por su propia voluntad en todas las transacciones anteriores. Revisé cada página cuidadosamente, como si realmente estuviera considerando firmar. Marcos se veía ansioso, tamborileando los dedos contra su rodilla. Todo parece estar en orden, dije finalmente. Solo tengo una pregunta. ¿Cuál?
preguntó el abogado. ¿Están seguros de que Marcos va a poder cumplir con su parte del acuerdo? Marcos se enderezó. Por supuesto que puedo cumplir. Una vez que tenga el dinero de la casa, pagaré a todas las personas que fueron mal interpretadas. ¿Todas? Sí, todas. Sonreí y saqué mi teléfono. ¿Incluidas las personas de Monterrey, Puebla y Ciudad de México? La cara de Marcos cambió de confiada a confundida en un segundo. Yo no sé de qué está hablando. Oh, ¿no recuerdas a la señora María González de Monterrey, la que estafaste con una póliza falsa de seguro de casa en 2019? El licenciado Solano miró a Marcos con expresión interrogante. ¿De qué está hablando la señora? Oh, ¿qué tal la familia Herrera de Puebla? Continué, disfrutando la expresión de pánico creciente en la cara de Marcos. Les vendiste un plan de inversión garantizado que resultó ser completamente ficticio. Marcos estaba sudando ahora. Esos son malentendidos. Casos aislados. ¿Casos aislados? Me reí. Marcos querido, tengo aquí una lista de 237 personas que han sido víctimas de tus casos aislados durante los últimos 5 años. Saqué la carpeta que Juan me había dado y esparcí las fotografías sobre el escritorio del abogado. Docenas de rostros, todos con la misma expresión de pérdida y traición. El licenciado Solano estaba revisando las fotografías con creciente alarma. Marcos, ¿qué es todo esto? Son mentiras, murmuró Marcos, pero su voz ya no sonaba convincente ni para él mismo. Mentiras. Encendí mi teléfono y puse el audio que Juan me había mostrado. La voz de Marcos llenó la oficina elegante. La vieja es perfecta, confiada, sola y con suficiente dinero para cubrir todas mis deudas. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Marcos, dijo el licenciado Solano lentamente, me dijiste que esta era una disputa familiar simple. Lo es, insistió Marcos, pero había perdido toda su arrogancia. Ella está tratando de hacer que parezca más grande de lo que es. ¿En serio? Sonreí y marqué un número en mi teléfono. ¿Por qué no les preguntamos a los expertos? Puse el teléfono en altavoz. La voz que respondió era profesional y autorizada. Agente federal Patricia Vázquez, División de Crímenes Financieros. Agente Vázquez, dije claramente, soy Elena Martínez. ¿Podría confirmar para las personas presentes el estatus de la investigación sobre Marcos Díaz? Por supuesto, señora Martínez. El señor Díaz está bajo investigación federal por fraude organizado, lavado de dinero y actividad criminal empresarial. Tenemos órdenes de arresto pendientes en 4 estados. La cara del licenciado Solano se puso del color de la ceniza. Marcos se había quedado completamente inmóvil. ¿Cuántas víctimas han identificado hasta ahora?, pregunté. 247 confirmadas, con más reportándose diariamente. El daño financiero total excede los 50 millones de pesos. Marcos finalmente encontró su voz. Esto es imposible. Yo no. Mis actividades eran locales. ¿Locales? La agente Vázquez se rió. Señor Díaz, hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante 18 meses. Sabemos de su asociación con la red criminal dirigida por Carlos Mendoza. Sabemos de las cuentas bancarias en Islas Caimán. Sabemos todo. El licenciado Solano se levantó tan rápido que derribó su silla. Yo no sabía nada de esto. Mi representación de este caso termina inmediatamente. Licenciado, dije con comprensión genuina, nadie lo culpa. Marcos es muy convincente cuando quiere serlo. Marcos me miró con odio puro. Vieja entrometida. Esto no se va a quedar así. Marcos, respondí calmadamente, querido, creo que no entiendes tu situación. En aproximadamente 10 minutos, agentes federales van a llegar a esta oficina para arrestarte. No por los cargos locales por los que ya estás detenido, sino por delitos federales que conllevan sentencias de 20 a 30 años. Como si hubiera sido coordinado, sonó el intercomunicador de la oficina. Licenciado Solano, dijo la secretaria, hay agentes federales aquí que solicitan hablar con usted sobre su cliente Marcos Díaz. Marcos se derrumbó en su silla como un globo desinflado. No puede ser. Yo tenía cuidado. Usé teléfonos diferentes, cuentas separadas. Marcos, dije, levantándome para irme, tu error fue subestimar a Jaime Martínez. Mi esposo sabía exactamente el tipo de hombre que eras desde el día que conociste a Sofía. ¿Jaime sabía? Jaime era mecánico, pero también era veterano de la Marina. Tenía contactos que tú ni siquiera puedes imaginar. Contactos que han estado documentando cada uno de tus movimientos durante 2 años. Sofía, que había estado callada durante toda la reunión, finalmente habló. Marcos, ¿alguna vez me amaste o todo fue parte de la estafa desde el principio? Marcos la miró, y por un momento vi algo que podría haber sido genuino arrepentimiento, pero después sus ojos se endurecieron. Sofía,
Necesitabas a alguien que cuidara de ti. Yo necesitaba acceso a tu familia. Funcionó para ambos. Fue la respuesta equivocada. Sofía se enderezó, y por primera vez en semanas, vi en ella el mismo coraje que Jaime había tenido. Marcos Díaz, dijo con voz firme, eres el error más grande de mi vida, pero también vas a ser el último. Los agentes federales entraron en ese momento, y Marcos salió de mi vida para siempre en Esposas Federales. Pero la historia aún no había terminado, porque había algo más que Jaime había planeado, algo que ni siquiera yo había sabido hasta esa mañana. Una semana después del arresto federal de Marcos, estaba en mi cocina preparando café para mi visitante matutina cuando el timbre sonó. No era inusual. Desde que salió la noticia sobre Marcos en el periódico, había recibido muchas visitas de vecinos ofreciendo apoyo y compartiendo sus propias experiencias. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con alguien que no esperaba. Una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de negocios caro y cargando un maletín de cuero. ¿Señora Elena Martínez?, preguntó con una sonrisa profesional. Soy la licenciada Laura Mendoza del bufete Mendoza y Asociados. Tengo información muy importante que compartir con usted sobre el testamento de su difunto esposo. ¿Información sobre el testamento de Jaime? Eso era extraño. Habíamos manejado todos los asuntos del testamento hace 2 años. Por favor pase, dije, dirigiéndola a la sala. ¿Gusta café? Sería perfecto. Gracias. Mientras preparaba el café, Sofía bajó las escaleras. Había estado viviendo conmigo desde el arresto de Marcos y, aunque estaba progresando bien con su divorcio, todavía tenía días difíciles. Buenos días, saludó Sofía educadamente a la licenciada. Usted debe ser Sofía, dijo la abogada. Perfecto, mi información concierne a ambas. Nos sentamos en la sala, y la licenciada Mendoza abrió su maletín, sacando una carpeta gruesa y un sobresellado. Señora Martínez, comenzó, su esposo Jaime fue cliente de nuestro bufete durante los últimos 10 años de su vida. Lo que ustedes manejaron hace 2 años fue solo la primera parte de su testamento. ¿La primera parte?, pregunté, confundida. Sí, Jaime estableció lo que llamamos un testamento condicional. La segunda parte solo se activaría bajo circunstancias muy específicas. ¿Qué circunstancias? La abogada sonrió. Si su yerno Marcos Díaz fuera alguna vez arrestado por actividades criminales federales. Sofía y yo nos miramos con asombro. Incluso después de su muerte, Jaime seguía protegiéndonos. Su esposo nos dejó instrucciones muy específicas, continuó la licenciada. En el momento en que Marcos fuera arrestado por delitos federales, tendríamos que revelarles la extensión completa de la herencia que les dejó. Abrió la carpeta y desplegó documentos que hicieron que mi cabeza diera vueltas. Estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedad, certificados de inversión. Señora Martínez, su esposo no era solo mecánico. Durante los últimos 20 años de su vida, también fue inversionista inmobiliario silencioso. ¿Inversionista inmobiliario? Compró y renovó propiedades en toda la región de Guadalajara, apartamentos, casas, incluso 2 pequeños edificios comerciales. Todo bajo nombres corporativos que Marcos nunca habría podido rastrear. Los números en los documentos eran difíciles de procesar. Jaime, mi querido Jaime, que siempre se preocupaba por ahorrar pesos en la compra del mercado, había acumulado una fortuna. ¿Cuánto?, pregunté con voz débil. El valor total del patrimonio inmobiliario es de aproximadamente 15 millones de pesos, pero hay más. Sacó otro conjunto de documentos. Jaime también estableció un fondo de restitución. ¿Un fondo de restitución? Dinero destinado específicamente a compensar a todas las víctimas de las estafas de Marcos. 2 millones de pesos que se distribuirán equitativamente entre todas las personas afectadas. Sofía comenzó a llorar, pero estas eran lágrimas de alivio y asombro. Papá sabía todo este tiempo lo que Marcos iba a hacer. Su padre era un hombre muy inteligente, confirmó la licenciada, pero aún hay más. Sacó el sobresellado y me lo entregó. Esto es para usted, con instrucciones específicas de que solo lo abriera después de que Marcos fuera arrestado. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Adentro había una carta escrita en la letra familiar de Jaime y algo que no esperaba, una segunda llave. Leí la carta en voz alta. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que Marcos finalmente mostró su verdadera cara. Siento no haberte podido proteger de la traición inicial, pero espero que mis preparaciones hayan minimizado el daño. La llave que encuentras en este sobre es para una caja de seguridad en el Banco Nacional, número 1247. Adentro encontrarás algo que quería que tuvieras solo después de que todo esto terminara. También quiero que sepas que durante todos estos años de matrimonio, cada vez que salía a trabajar horas extras, en realidad estaba construyendo este imperio financiero para asegurar tu futuro. Cada propiedad que compré, cada inversión que hice, fue pensando en darte la libertad de nunca depender de nadie más. Sofía heredará todo cuando tú ya no estés,
pero solo si permanece divorciada de Marcos y no se casa con nadie que tenga antecedentes criminales o problemas de juego. Esto no es crueldad, es protección. Vive libremente, amor mío. Te has ganado esa libertad. Con todo mi amor eterno, Jaime. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras terminaba de leer. Mi Jaime, que siempre se había preocupado por cada peso gastado, había estado trabajando en secreto para asegurar que yo nunca tuviera que preocuparme por dinero otra vez. Hay una cosa más, dijo la licenciada Mendoza suavemente. Jaime también estableció una fundación caritativa en su nombre, una organización que ayuda a personas mayores que han sido víctimas de fraude familiar. Ya está operando y ha ayudado a más de 100 familias en los últimos 2 años. ¿Jaime hizo todo esto?, preguntó Sofía. Increíble. Su padre era un hombre excepcional, confirmó la abogada. Rara vez vemos este nivel de previsión y protección. Después de que la licenciada se fue, Sofía y yo nos quedamos sentadas en la cocina tratando de procesar todo lo que habíamos aprendido. Mamá, dijo Sofía finalmente, hay algo que necesito decirte. ¿Qué, mi hija? Estos últimos días me han enseñado algo sobre mí misma que no me gusta. Me di cuenta de que he estado viviendo mi vida tratando de complacer a otros en lugar de saber qué quiero realmente. Es parte del crecimiento. Amor, no es más que eso. Me di cuenta de que nunca realmente conocí a papá. Todo este tiempo pensé que era solo un mecánico trabajador, pero era un hombre brillante que amaba a su familia lo suficiente como para protegerla, incluso después de su muerte. Tomé la mano de mi hija. Tu papá te amaba muchísimo, Sofía. Todas estas protecciones que puso en